Los sistemas estructurales establecen que una vibración es todo desplazamiento físico y o rotación que se repite con cierta periodicidad. Está íntimamente relacionado con los grados de libertad del sistema, los cuales en realidad son sistemas continuos, es decir, que un sistema estructural posee infinitos grados de libertad. Los sistemas continuos se definen como el estado de formación de un cuerpo real. Se deben describir 3 coordenadas cartesianas más 3 rotaciones de todos los puntos que lo conforman. Esto genera un tratamiento inabordable en la práctica. Sus propiedades se distribuyen en modo uniforme en el volumen sólido que ocupa. Entonces vemos un ejemplo gráfico de los 3 modos de vibración en una viga de voladizo. Estos grados de libertad infinito, o lo bien llamados sistemas continuos, se reducen en sistemas discretos, es decir, se puede tomar 1, 2 o más grados de libertad dependiendo de los rasgos de interés del estudio. Esto pudiera definirse como la simplificación de la realidad más el empleo de un método teórico matemático. Esto da como resultados aproximados aceptables. Sus propiedades se pueden concentrar en masa, muelle, amortiguador y fuerza externa. Como por ejemplo, vemos unas imágenes, un sistema básico de 1 grado de libertad o un sistema básico de 2 grados de libertad. Esta obtención o simplificación de los grados de libertad constituyen el modelo teórico para la obtención de la ecuación de gobierno, la cual nace a partir del equilibrio dinámico de la segunda ley de Newton, representando el esquema de fuerzas igual a un diagrama de cuerpo libre. La obtención de la ecuación de gobierno va a ir en función a la excitación o en función al amortiguamiento. Vemos entonces que los tipos de excitación pueden ser libre, transitoria, dividiéndose o incluyéndose entre ellas lo que da el impulso, el escalón y la rampa, o forzada, siendo armónicas, genéricas periódicas, genéricas no periódicas, en base o responden a lo que es la frecuencia natural. Mientras que los tipos de amortiguamiento van a ir según su naturaleza, van a ser viscosos, con flujo o fricción seca, estructural o basada en ciclos de histeris. O según su magnitud van a ser críticos, subcríticos o supercríticos. Estos tipos de amortiguamiento van a ir relacionados a los modos de vibración del sistema. Si partimos de los sistemas continuos de los grados de libertad, vamos a ver que para la obtención de la ecuación de movimiento se van a requerir derivadas parciales, mientras que los sistemas discretos se van a emplear ecuaciones diferenciales en respuesta del sistema mediante la ecuación de movimiento. Esta ecuación de movimiento vamos a ver desarrollada en movimientos periódicos y vamos a ver como ejemplo un gráfico que es la representación del número complejo A en el diagrama de Argand de componente real X y componente imaginario Y. De igual manera, se va a complementar con el movimiento armónico simple y vamos a ver como ejemplo un gráfico en representación genérica, sus parámetros básicos, amplitud, periodo y fase, o la analogía de rotación de un vector de magnitud de igual a la amplitud y velocidad del giro constante a la frecuencia regular. La de la ecuación de movimiento va a ir relacionada al tipo de respuesta de las vibraciones, las cuales se dimensionan y clasifican en cuanto a la presencia o no de una fuente de excitación, siendo libres o forzadas. Libre cuando existe una excitación inicial y forzada existen excitaciones repetidas o periódicas. También va a ser de existencia o no de amortiguamiento, las no amortiguadas, donde no hay mecanismo de disipación de energía, y las amortiguadas hay mecanismo de disipación de energía.
En cuanto a la linealidad del sistema, las lineales quiere decir que la masa, la rigidez y el amortiguamiento son lineales, mientras que las no lineales no existen parámetros en el sistema. Y las vibraciones también van a ir en definición de la excitación, van a ser deterministas o aleatorias, siendo estas con excitación con magnitud definida o con una magnitud no definida con valores promedios. Todo esto engloba la representación gráfica, interpretación de resultados y análisis de sensibilidades. Una vez estudiados todos estos factores, va a dar el origen a lo que es el análisis dinámico sísmico, con el método más empleado, que sería el espectro de respuesta en frecuencia, la cual es la máxima respuesta en términos de desplazamiento, velocidad y aceleración. Y lo que nos lleva a generar un hipotético caso para el diseño de las estructuras, las cuales se van a diseñar de acuerdo según fenómenos, siendo sistemas estructurales aislados, como es el terremoto, siendo la principal acción dinámica a priori en la que son sometidas las estructuras. Vemos por último un esquema del proceso conceptual de la fuerza de los movimientos vibratorios en cuanto al terremoto. Y también vamos a tener otros fenómenos que son los sistemas estructurales en presencia de fluidos. Estos se subdividen en tres, que puede ser por la acción externa, corrientes fluidas. Vemos un ejemplo de distribución de presiones sobre un cilindro inmerso en un flujo cruzado. Pueden estar también en estado de reposo, siendo estas dos que contienen fluidos o que son sumergidas en fluidos. Y vemos lo que es un gráfico también de modelo teórico de estudio de masas que almacenan fluidos y un esquema de tubería de descarga sumergida en una piscina de tratamiento de corrientes de aguas residuales. Esta última podemos verla caracterizada por los espectros de planeamiento y análisis cuesistático. Por último, en los métodos de estudio vamos a ver las medidas de vibraciones. Las medidas de vibraciones sirven para determinar niveles de vibración admisibles, que sería en el origen del análisis sísmico, o para determinar el rendimiento de servicios y operación basado en el diseño de estructuras. Estas medidas se establecen con diferentes técnicas y normativas nacionales e internacionales, como podemos ver descrita en el mapa conceptual. Puede ser la ISO 2372, ISO 3945, 1985, entre otras normas y guías. Y vemos una imagen del dispositivo de medición, que es un sistema integrado para la medida y monitorización de las vibraciones. Una vez definido lo que es las vibraciones, las medidas de vibración, vamos a continuar con lo que sería el control y aislamiento de las vibraciones. Estas pueden actuar en el origen para intentar reducirlas o en el diseño para modificar su frecuencia. Podemos concluir que la importancia de la consideración de los fenómenos vibratorios en el ámbito ingenieril está relacionada fundamentalmente con el impacto negativo que pueden tener dichos fenómenos sobre la integridad de nuestro sistema estructural, así como la funcionalidad y prestaciones del mismo. Dicho de otra manera, las vibraciones pueden limitar la operatividad y el servicio de nuestros sistemas estructurales, llegando el caso provocar el fallo o colapso de los mismos de forma catastrófica e inadvertida, con las consiguientes consecuencias y responsabilidades.